pelota de 30. Bajo el solazo de enero elegimos el picado, con los dos arcos cruzados que revoleamos primero. De pique quedó el tachero por no jugar el petizo. Es que la madre no quiso, tenía botines nuevos. La pelota era de 30, comprada en delegación. Su bautizo fue un tapón que casi más la revienta. Pierde paga, fue la alerta que se le dio el afanado, que la pateó de apurado teniéndola la cloaca en puerta. Empezamos a jugar con un pique entreverado, que por mirar al costado nadie saltó a cabecear. La tuvimos que parar porque venía una vieja que entre rezongos y quejas no acababa de pasar. Jugando con la pared, que es el win que más la pasa, si es que un balcón no rechaza la traición en reculié, picándose la dejé al hijo del carbonero. Se gambeteó hasta el arquero. Cuando vino, lo abracé. Retemblaba el empedrado en esa tarde de enero. Es de fierro el 1-0 cuando es parejo el picado. De Yapa se había asomado el padre de Genarito y el pibe sacó limpito un balazo del pelado. El guardapolvo anudado que cuando se embolsa el viento hace joroba de adentro, ya lo tenía manchado. Con el pecho había parado un rebote de pared que hizo volar el cartel de ojo recién pintado. Por culpa de aquella chata nos hicieron el empate y le gritamos rate y va el ruso y se abatata. Si al picar entre las patas la patea el cadenero. Llegaron ellos primero y nos pusieron la tapa. De apurau la fue a pifiar por no pararla, el gordito. Y fue un tranvía maldito que la vino a destrozar. La tuvimos que mirar serenita por la vía. Fue un cachito de agonía y nos quedamos sin jugar. El más pibe del picado la trajo partida en 2. Y el gordo juró por Dios que 20 tenía guardados y que mañana y pasado iba a traer otros 10. Ya le había dicho otra vez que la perdió de apurado. A la orilla del cordón nos sentamos aburridos a mirar entristecidos nuestra pasada ilusión que mostraba el corazón en 2 mitades abiertas. Pobre pelota de 30, comprada en delegación. Me gusta mucho que el negro Roberto Fontana Rosa cuente cómo nació el canalla, cómo nació el leproso, cómo nacieron las menciones, cómo nacieron los clubes, cómo se fue afirmando su historia de Rosario y esa enemistad tan rica en historia y tan, a veces, cerca del odio, pero muchas veces también cerca de la construcción de un fútbol memorable como el de Rosario. Aquí está la palabra de Roberto Fontana Rosa hablando de su Central y de Newell's. Yo creo que originariamente, como ocurre en sus inicios, un equipo responde a características populares y el otro a una clase más elevada. O sea, Rosario Central fue un club formado por operarios del ferrocarril. Siempre fue el club del pueblo, digamos, ¿no? De verduleros y peronistas. Y de alguna manera, bueno, el Che Guevara decía que era hincha de Rosario Central haciendo esa separación de Newell's Old Boys, que es un club que, como su nombre lo indica, nace en un colegio inglés. Ahora, las cosas en este momento están absolutamente mezcladas, entonces no puedo decir que haya grandes diferenciaciones. Nos une el espanto, como decía Borges, no nos une el antagonismo, el odio, la bronca y la rivalidad, que nace de la equivalencia. Porque si de 100 partidos un equipo le gana 95 al otro, no hay ninguna rivalidad. En este caso es una paridad notable la que hay. Sobre 100 y pico de partidos, 110 partidos, Central llegó a una diferencia de 5 o 6 partidos. No, a veces se dice, no, que Central siempre ha jugado un fútbol depurado, pero Newell's también. Hay como un fútbol rosarino, ¿no?, de otra época que involucra a los dos.
¿Cómo era? Codemal, no, Codesal. A mí me dolió la sanción de ese penal, me dolió mucho y me dolió las consecuencias sobre todo que ha tenido, porque perder una final de la Copa del Mundo en una manera así, faltando tan poco tiempo, a los argentinos le ha dolido muchísimo y a cualquiera que la pierda así le va a doler muchísimo. Hay situaciones importantes que uno mide como árbitro después de muchos años entre una cancha. Cuando el balón viene por el lado derecho de un jugador, el otro entra del otro lado, por el lado izquierdo del mismo, con la pierna inclusive de derecha de sí mismo, es imposible porque inclusive fisiológicamente, humanamente, la articulación de esa pierna no puede llegar a un balón que muy hacia la derecha, entonces siempre esa pierna se va a constituir en un obstáculo. Uno tenía esa obligación, lo vi como falta. Si se hubiera barrido con la pierna izquierda, seguramente le hubiera dado a él la posibilidad de llegar a tocar ese balón, de jugar ese balón, pero de la otra forma con la pierna derecha creo que fue un error y eso fue lo que ocurrió para mí y por eso lo marqué. De Osvaldo Soriano, Gallardo Pérez referí. Cuando yo jugaba al fútbol hace más de 30 años en la Patagonia, el referí era el verdadero protagonista del partido. Si el equipo local ganaba, le regalaban una damajuana de vino de Río Negro. Si perdía, lo metían preso. Claro que lo más frecuente era lo de la damajuana, porque ni el referí ni los jugadores visitantes tenían vocación de suicidas. Había en aquel tiempo un club invencible en su cancha, Barda del Medio. El pueblo no tenía más de 300, 400 habitantes, estaba enclavado en las dunas, con una calle central de 100 metros y más allá los ranchos de adobe como en el Far West. A orillas del río Limay estaba la cancha, rodeada por un alambre tejido y una tribuna de madera para 50 personas. Eran las preferenciales, las de los comerciantes, de los funcionarios y los curas. Los otros veían el partido subidos a los techos de los forá o a las cajas de los camiones de la empresa que estaba construyendo la represa. Todos nosotros estábamos bajo el influjo del maravilloso estilo del Brasil campeón del mundo, pero nadie lo había visto jugar nunca. La televisión todavía no había llegado a esas provincias y todo lo conocíamos por la radio, por esas voces lejanas y vibrantes que narraban los partidos. Y también por los diarios que llegaban con 4 días de atraso, pero traían la foto de Pelé, el dibujo de cómo hacía un 4-2-4, la noticia de la catástrofe argentina en Suecia, la cara de Jairzinho. Yo jugaba en Confluencia, un club de Chipoleti, pueblo fundado a principios del siglo por un ingeniero italiano que tenía un monumento en la avenida principal. Todavía las calles no habían sido pavimentadas y para ir al fútbol los domingos de lluvia había que conseguir camiones con ruedas pantaneras. Confluencia nunca había llegado más arriba del 6º puesto, pero a veces le ganábamos al campeón, muy de vez en cuando, pero le dábamos un susto. Ese día teníamos que jugar en la cancha de Barda del Medio y nunca nadie había ganado allí. Los equipos grandes descontaban de sus expectativas los 2 puntos del partido que les tocaba jugar en ese lugar infernal. Los muchachos de Barda del Medio, parientes de indios y chilenos clandestinos, eran tan malos como nosotros, suponíamos que eran, qué sé yo, los holandeses o los suecos. Eso sí, pegaban como si estuvieran en la guerra. Para ellos, que perdían siempre por goleada como visitantes, era impensable perder en su propia casa. Eran invencibles allí. El año anterior les habíamos ganado en nuestra cancha 4-0 y perdimos el Ladello por 2-0 con un penal y un piadoso gol en contra de Gómez, nuestro marcador lateral derecho. Es que nadie se animaba a jugarles de igual a igual porque circulaban leyendas terribles sobre la desgracia, la suerte de los pocos que se habían animado a hacerles un gol en su reducto. Entonces, todos los equipos que iban a jugar a Barda del Medio aprovechaban para dar licencia a sus mejores jugadores y probar a algún pibe que apuntaba bien en las divisiones inferiores. Total, el partido estaba perdido de antemano. El referí llegaba temprano, almorzaba gratis, después expulsaba al mejor de los visitantes, cobraba un penal antes de que pasara la primera hora y la tribuna empezara a ponerse nerviosa. Después iba a buscar la damajuana de vino y en una de esas, si la cosa había terminado en goleada, se quedaba para el baile. Lo trataban divino. Ese día inolvidable, nosotros salimos temprano. Llevábamos un equipo que nos había costado mucho armar porque nadie quería arriesgar las piernas por nada. Yo era muy joven y recién debutaba en primera y quería ganarme el puesto de centro delantero con olfato para el gol.
Los otros eran muchachos resignados que iban para quedarse en el baile y buscar una aventura con las pibas de las chacras. Después del masaje con aceite verde, cuando ya estábamos vestidos con las desteñidas camisetas celestes, el referí Gallardo Pérez, hombre severo y de pésima vista, vino al vestuario a confirmar que todo estuviera en orden y a decirnos que no intentáramos hacernos los vivos con el equipo local. Le faltaban 2 dientes y hablaba a los tropezones, confundiendo lo que decía con lo que quería decir. Le dijimos, y éramos sinceros, que todo estaba bien y que tratara a cambio de que no nos arruinaran las piernas. Gallardo Pérez prometió que se lo diría al capitán de ellos, Sergio Giovanelli, un veterano zaguero central que tenía mal carácter y pateaba como un burro. Ni bien saludamos al público que nos abucheaba, el defensa Giovanelli se me acercó y me dice: guarda, pibe, no te hagas el piola porque te cuelgo de un árbol. Miré detrás de los arcos y allí estaban, pelados por el viento, los siniestros sauces donde alguna vez habían dejado colgado algún referí idealista. Le dije que no se preocupara y lo traté de señor Giovanelli, que tenía un párpado caído surcado por una cicatriz. Hizo un gesto de aprobación y fue a hacerles la misma advertencia a los otros delanteros. La primera media hora de juego fue más o menos tranquila. Empezaron a dominarnos, pero tiraban desde lejos y nuestro arquero, el Cacho Osorio, no podía dejarla pasar porque hubiera sido demasiado escandaloso y nos habrían linchado igual, pero por cobardes ya. Después dieron un tiro en el poste y el flaco Ramallo sacó varias pelotas al córner para que ellos vinieran a hacer un gol de cabeza. Pero ese día no sé qué pasaba, por desgracia estaban sin puntería y sin suerte. Todos hicimos lo posible para meter la pelota en nuestro arco, pero no había caso. Si el Cacho Osorio la dejaba picando en el área, ellos la tiraban afuera. Si nuestros defensores se caían, ellos la tiraban a las nubes o a la mano del arquero. Y al fin ya, harto de esperar y cada vez más nervioso, Gallardo Pérez expulsó a 2 de los nuestros y les dio 2 penales. El primero de los penales salió por arriba del travesaño y el segundo dio en el poste. Ese día, como dijo en voz alta el propio referí, ustedes no le hacen un gol ni al arco iris. El problema parecía sin solución. La tribuna estaba caldeada, nos insultaban y hasta decían que jugábamos sucio. Al promediar el segundo tiempo empezaron a tirarnos cascotazos. El escándalo se precipitó a 5 o 6 minutos del final. El flaco Ramallo, cansado de que lo trataran de maricón, rechazó una pelota muy alta y yo piqué detrás de Giovanelli. Él iba retrocediendo arrastrando los talones. Saltamos juntos, faltaban 6 minutos para terminar el partido y estábamos empatados. Y en el afán de darme un codazo pifió la pelota y se cayó. La tribuna se quedó en silencio. Un vacío que me calaba los huesos mientras me llevaba la pelota para el arco de ellos, solo como un fraile español. El arquerito de Barda del medio no entendía nada. No solo no podían hacer un gol, sino que además se le venía encima un tipo que se perfilaba para la izquierda como abriendo el ángulo de tiro. Entonces salió a taparme a la desesperada, consciente de que si no me paraba no habría noche de baile para él. Y tal vez hasta tuviera que hacerme compañía en el árbol de fama siniestra. Él hizo lo que pudo y yo lo que no debía. Era alto, narigón, de pelo duro y tenía una camiseta amarilla que la madre le había lavado la noche anterior. Me amagó con la cintura, abrió los brazos, se infló como un erizo para taparme mejor el arco. Entonces vi, con la insensatez de la adolescencia, que tenía las piernas arqueadas como bananas, y me olvidé de Giovanelli, de Gallardo Pérez y vislumbré la gloria. Le amagué una gambeta y toqué la pelota de zurda cortita y suave con el empeine del botín como para que pasara por ese paréntesis que se le abría abajo de las rodillas. El narigón se ilusionó con el dribbling y se tiró de cabeza aparatoso, seguro de haber salvado el honor y el baile de Barda del medio, pero la pelota le pasó entre los tobillos como una gota de agua que se escurre entre los dedos. Antes de ir a recibirla a su espalda, le vi la cara de espanto, sentí lo que debe ser el silencio helado de los patíbulos. Después, como quien desafía al mundo, le pegué fuerte de punta y gol, y me fui a festejar. Corrí más de 50 metros con los brazos en alto y ninguno de mis compañeros vino a felicitarme. Nadie se me acercó mientras me dejaba caer de rodillas mirando al cielo como hacían Peleo y Jairzinho en las fotos del gráfico. No sé si el referí Gallardo Pérez alcanzó a convalidar el gol porque era tanta la gente que invadía la cancha y empezaba a pegarnos que todo se volvió de pronto muy confuso. A mí me dieron en la cabeza con la valija del masajista que era de madera y cuando se abrió todos los frascos se desparramaron por el suelo
y la gente los levantaba para machucarnos la cabeza. A los 5 o 6 policías del destacamento de Barda del Medio llegaron como a la media hora cuando ya teníamos los huesos rotos. Y Gallardo Pérez, el árbitro, estaba en calzoncillos envuelto en la red que habían arrancado de uno de los arcos. Nos llevaron a la comisaría, a nosotros y al referí Gallardo Pérez. El comisario, un morocho indiado de pelo engominado y cara colorada, nos hizo un discurso sobre el orden político y el espíritu deportivo. Nos trató de tarados irresponsables y ordenó que nos llevaran a cortar los yuyos del campo vecino. Mientras anochecía tuvimos que arrancar el pasto con las manos casi desnudos, mientras los indignados vecinos de Barda del Medio nos espiaban por encima de las cercas y nos tiraban más piedras y alguna botella vacía. No recuerdo si nos dieron algo de comer, pero nos metieron a todos amontonados en 2 calabozos. Y al referí Gallardo Pérez, que parecía un pollo deshuesado, hubo que atenderlo por hematomas, calambres y un ataque de asma. Deliraba el tipo y en su delirio insensato confundía esa cancha con otra, ese partido con otro, ese gol con el que le había costado los 2 dientes de arriba. Al amanecer, cuando nos deportaron en un ómnibus destartalado y sin vidrios bajo una lluvia de cascotes, nuestro arquero, el Cacho Osorio, se acercó a decirme que a él nunca le habían hecho un gol así. Se comió la maga el tarado, me dijo. Y se quedó un rato agachado moviendo los brazos, mostrándome cómo se hacía para evitar ese gol. Cuando se despertó, a mitad de camino, Gallardo Pérez me reconoció y me preguntó cómo me llamaba. Seguía en calzoncillo, pero tenía el árbitro el silbato colgando del cuello como una medalla. No se cruce más en mi vida, me dijo, y la saliva le asomaba entre las comisuras de los labios. Escúcheme, si lo vuelvo a encontrar en una cancha lo voy a arruinar, se lo aseguro. Y le pregunté, ¿cobró el gol? Claro que lo cobré, dijo indignado y parecía que iba a ahogarse. ¿Por quién me toma? Usted es un pibe fanfarrón, pero fue un golazo ese, y yo soy un tipo derecho. Le tendí la mano y le dije, gracias. No me hizo caso, se señaló los dientes que le faltaban y empezó. ¿Ve? Este fue un gol de Sibori en Orsay. Ahora fíjese dónde está él y dónde estoy yo. A Dios no le gusta el fútbol, pibe, por eso este país anda así como la mierda. Por ejemplo, a mí una vez, él me anuló un gol, me dijo, en la explicación me dijo, es que esto está muy aburrido. Era otro código. El saludo para la gente de todo el país que escuchó este extraordinario cuento de fútbol. Gallardo Pérez referí, de Osvaldo Soriano. Juan Carlos Lorenzo recuerda sus últimos momentos en Boca Juniors. A ver qué recuerda el Toto con todo afecto. Lamento haber venido a Boca Juniors en la última etapa, porque yo no quería venir. Yo le dije, no, mire, yo no puedo tomar el equipo así en estas condiciones. Y empataron un partido, creo que con Platense 0-0 en casa, no es un partido que empataron. Y entonces ya no aguantaron más, y qué sé yo, tiene que venir usted, tiene que venir usted más. Entonces uno da la sensación que todo lo que me dio Boca, me transfirió a Italia, me hizo ganar todos los campeonatos que tuve la suerte de tener un grupo de jugadores, un presidente de primerísima calidad, que muchas veces yo lo critico esto. Si es posible que a Alberto J. Armando, que hizo una ciudad deportiva, que hoy la vendieron en 52, 55 millones de dólares, le dejó un capital al club. Ahora digo esto, si aparte de eso nunca le dijeron que el estadio de Boca Juniors se debe llamar Alberto J. Armando, como recuerdo a un presidente, como es el caso de Vélez Sarsfield, como es el caso mío de River Plate. Entonces yo digo esto, ¿qué puede quedar para Juan Carlos Lorenzo, que ha sido un discreto jugador y un técnico afortunado? Eduardo Sacheri, de Chilena. Ayer Anita se la llevaron un rato largo a firmar un montón de papeles. Al volver ella dijo que no había entendido muy bien
porque eran muchos formularios distintos con letra chica y apretada. Supongo que me habrá mirado varias veces buscando un gesto que le calmara las angustias, pero yo estaba de un ánimo tan sombrío, tan espantado por el olor a catástrofe en ciernes que evité con cierto éxito el cruce inquisitivo de sus ojos. Los doctores dicen que prácticamente no hay manera casi de que salgas de esta, y lo dicen muy serios, muy convencidos, con la parsimonia y la lejanía de quienes están habituados a transmitir pésimas noticias. El más claro, el más sincero, como siempre, fue Rivas. Sí, cuando salió a la tarde tempranito de revisarte, cerró la puerta despacio para no hacer ruido y le dijo a Anita que lo acompañara a la sala del fondo, la tomó del brazo con ese aire grave, casi de pésame anticipado. Yo me levanté de un salto y me fui con ellos, pobre Anita, para que no estuviera sola al escuchar lo que el otro iba a decirle. Rivas igual estuvo bien, justo es decirlo. Nos hizo sentar, nos sirvió té, nos explicó sin prisa y hasta nos hizo un dibujito en un recetario. Anita lo toleró como si estuviera forjada en hierro. Te digo la verdad, si yo no me quebré fue por ella. Yo pensaba, ¿cómo me voy a poner a llorar si esta piba se lo está bancando a pie firme? Cuando Rivas terminó, supongo que algo intimidado ante la propia desolación que había desnudado, Anita, muy seria y casi, no sé, te diría tranquila, aunque me tenía aferrado el brazo con una mano que parecía una garra de tan apretada, le pidió que le especificara bien cuáles eran las posibilidades. Y el médico, que garabateaba el dibujo que había estado haciendo y que había hablado mirando el escritorio, levantó la cabeza, la miró bien fijo y a través de sus lentes chiquitos le dijo: es casi imposible. Así nomás se lo dijo. Sin atenuante, sin preámbulo, Anita le dio las gracias, le estrechó la mano y salió casi corriendo. Ahora quería estar sola, encerrarse en el baño de mujeres a llorar un rato a gritos, pobrecita. Yo estaba como, qué sé yo, a ver, como si me hubiera atropellado un tren de carga. Me dolía todo el cuerpo y tenía un nudo bestial en la garganta, pero como Anita se había portado tan bien, me sentí obligado a guardar compostura. Le di las gracias por las explicaciones y también por no habernos mentido inútilmente. Y ahí él se aflojó un poco. Hizo una mueca parecida a una sonrisa y me dijo que lo sentía mucho, que iba a hacer todo lo posible, que él mismo iba a conducir la operación, pero que, para ser sincero, la veía muy fulera. A la tarde la familia en pleno ganó tu habitación, me acuerdo, desplegó un aquelarre lastimoso, todos daban vueltas por la pieza, casi negándose a irse, como si quedándose pudieran torcer el destino y enderezarte la suerte. Y vos seguías en ese sopor distante, en esa modorra quieta que te había ido ganando con el transcurso de los días. Ni siquiera comer querías. Dormías casi todo el día, con Anita apenas cruzabas 2 palabras. Y a mí te me quedabas mirando fijo, como sabiendo, como esperando que yo me aflojara y terminara por desembuchar todo lo que me dijo Rivas y que a vos te conté nomás por arriba para que no te asustaras. Cuando me clavaban los ojos y yo miraba para otro lado, salía disparado con la excusa de irme a fumar al baño del corredor. Y encima, este cónclave familiar que armamos sin proponérnoslo, pero que tampoco fuimos capaces de ahorrarte. Ayer estaban todos, papá, Mirta, José, el Cholo, y hasta la madre de Anita, que no tuvo mejor idea que traer a los chicos para que te saludaran. Menos mal que a Diego y a su mujer los atajé a tiempo saliendo del ascensor y los despaché de vuelta. Venían con cara de pánico, como queriendo rajar enseguida, así que les di las gracias por pasar y les evité el mal trago. Después llegó la hora macabra del atardecer. No hay peor hora en un hospital que esa, la luz mortecina estallando en el vidrio esmerilado, el olor a comida del hospicio colándose bajo las puertas, los tacos de las mujeres alejándose por el corredor, la ciudad calmándose de a poco, ladrando más bajo, con menos estridencia, dejando a los enfermos sin siquiera la estúpida compañía de su bullicio. Para entonces, la pieza era un velorio. Faltaba solo la luz
de un par de cirios y el olor marchito de las flores tristes, pero sobraban caras largas, susurros culposos, miradas compasivas hacia tu cama. Justo ahí fue cuando abriste los ojos. Yo pensé que era una desgracia. Anita trataba de convencerlo a papá de que se volviera a Quilmes y él porfiaba que de ninguna manera. Mirta hojeaba una revista con cara de boba. José te miraba con expresión de que en paz descanse. Era cosa de que si hasta ese momento no te habías dado cuenta, de ahora en adelante no te quedase la menor duda de lo que estaba pasando. Y vos miraste por a todos lados, levantando la cabeza y tensando para eso los músculos del cuello. Se ve que te costaba, pero te demoraste un buen rato en vernos a todos y al final me miraste a mí y yo no sabía qué hacer con todo eso. Yo tenía miedo que me dijeras vení para acá y contámelo todo, pero en cambio me dijiste dame una mano para levantar un poco el respaldo, che. Y mientras yo le daba la manija a los pies de la cama de hierro, vos le ordenaste a Mirta que encendiera la luz, que no se veía nada. Con la luz prendida, todos se quedaron quietos, como descubiertos en medio de un acto vergonzoso y hasta imperdonable, como incómodos en la ruptura de ese ensayo general de velorio inminente. Y para colmo, como para ponerlos aún más en evidencia, como para que nadie se confundiera antes de tiempo, empezaste a dar órdenes casi gritando, estirando el brazo con el suero que bailaba con cada uno de tus ademanes. Que vos, papá, te vas a casa, que vos, José, te la llevas a Mirta, que para leer revista bastante tiene en su propio living, que ya mismo alguien se ocupa de darle de cenar a Anita o se va a caer redonda en cualquier momento. Y déjense de joder, y me vacían la pieza. Tu voz tronó con tal autoridad que en una fila sumisa y monocorde fueron saliendo todos. Y cuando yo me disponía a seguirlo sin mirar atrás, me frenaste en cejo con un vos te quedás acá y cerrás la puerta. Como un chico que trata de pensar rápido una disculpa verosímil, gané el tiempo que pude moviendo el picaporte con cuidado, corriendo las cortinas para acabar de una vez por todas con la luz moribunda, la de las 7, pateando y volviendo a su lugar la chata guarecida bajo la cama, pero al final no tuve más remedio que sentarme al lado tuyo y encontrarme con tus ojos preguntándome. Y te lo conté todo. Primero traté de ser suave, pero después supongo que me fui aflojando como si necesitara hablar con alguien sin eufemismos tontos, sin buscar y rebuscar atenuantes tranquilizadores, sin inventar al voleo ejemplos creíbles de sanaciones milagrosas. Te relaté cada uno de los diagnósticos sucesivos, el inútil anecdotario del periplo de locos de los últimos 2 meses, el puntilloso pésame velado de los especialistas. Y vos, me acuerdo perfecto, te tomaste tu tiempo, llorabas mientras yo seguía el monótono detalle de nuestra pesadilla. Llorabas con lágrimas gruesas, escasas, de esas que a veces sueltan los hombres. Después, cuando por fin me callé, cerraste los ojos y estuviste un largo rato respirando muy hondo. Yo empecé a levantarme de a poquito, casi sin ruido, como para dejarte descansar, queriendo convencerme de que te habías dormido. Y ahí pasó. Te incorporaste en la cama con tal violencia que casi me tumbás de nuevo a la silla del susto. Me agarraste casi por el cuello haciendo un guiñapo con mi camisa y mi corbata y miraste al fondo de mis ojos como buscando que lo que ibas a decirme me quedara absolutamente claro. Tu cara se había transformado en una máscara iracunda, orgullosa, llena de broncas y rencores. Y tan viva que daba miedo. Ya no quedaban en tu piel rastros de las lágrimas, solo tenías lugar para la furia. En ese momento me acordé. Te juro que hacía 20 años por lo menos que aquello ni se me pasaba por la cabeza. Parece mentira cómo uno a veces no se olvida de las cosas que se olvida. Porque cuando me miraste así me agarraste la ropa y me la estrujaste y me sacudiste. El dique del tiempo se me rompió, se me hizo trizas y el recuerdo de esa tarde de leyenda me ahogó de repente. Ahora en el hospital no dijiste nada, como si fuesen suficientes las chispas que salían de tus ojos y el rojo furioso de tu expresión crispada.
Aquella vez, la primera, cuando me agarraste también era casi de noche. Y también yo estaba muerto de miedo. Me habías mirado fijo y me habías gritado: todavía no perdimos, ¿entendés? Pibe, nene, vos atajalo y después déjame a mí. Jugábamos de visitantes contra el Estudiantil en cancha de ellos. La pica con el Estudiantil era uno de esos nudos de la historia que para cuando uno nace ya están anudados. Lo único que le cabe al recién venido al mundo si nació en el barrio es tomar partido, con el Estudiantil o con el Belgrano, sin medias tintas, sin chance alguna de escapar a la disyuntiva. De ahí para adelante el destino está sellado. La línea divisoria no puede ser transpuesta. Ambos clubes jugaban en la misma liga y los dos cruces que se producían cada año solían tener derivaciones tumultuosas. Para colmo, ese año era más especial que nunca. Nosotros, en un derrotero inusitado para nuestras campañas ordinarias, estábamos a un punto de ganar el campeonato. Quiso el destino que nos tocara el Estudiantil en la última fecha. Con cualquier otro equipo la cosa hubiese sido sencilla. Nos bastaba un simple empate y ningún osado delantero contrario iba a estar dispuesto a amargarnos la fiesta a cambio de una fractura, y menos con el verano por delante y el calor que dan los yesos desde el tobillo hasta la ingle. Pero con el Estudiantil la cosa era distinta. Entre argentinos hay una sola cosa más dulce que el propio placer, que el placer propio, la desgracia ajena. Dispuestos a cumplir con ese anhelo folclórico, ellos se habían preparado para el partido con un fervor impresionante que nada tenía que ver con el magro 10º puesto en la tabla con el que despedían la temporada. Lo malo era que lo nuestro en el Belgrano era, por cierto, limitado. 2 winners rápidos, un mediocampo ponedor, 2 backs instintivamente sanguinarios, capaces de partir por la mitad hasta a su propia madre, en el caso de que ella tuviera la mala idea de encarar para el área con pelota dominada. Para colmo de árbitro lo mandaron al Negro Pérez, un cabo de la Federal que partía de la base de que todos éramos delincuentes, salvo demostración irrefutable de lo contrario. Un árbitro tan mal predispuesto a dejar pasar una pierna fuerte era lo peor que podía sucedernos. Igual nos juramentamos vencer o vencer. También nosotros éramos argentinos y darles la vuelta olímpica en las narices y en cancha de ellos iba a ser verdaderamente inolvidable. El partido salió caldeado. Nos quedamos sin uno de los backs a los 15 minutos del primer tiempo y si tengo que ser sincero, Pérez, el árbitro, estuvo blando. A los 10 minutos el tipo ya había hecho méritos suficientes como para ir a la cárcel. Pero su sacrificio no fue en vano. A los delanteros de ellos les habrán dolido esos 15 minutos porque después entraron poco y prefirieron probar desde lejos. La gente en las tribunas era polvorín y había como 200 voluntarios listos para encender la mecha. La cancha tenía una sola tribuna en uno de los laterales que estaba copada por la gente de ellos. Los nuestros se apiñaban en el resto del perímetro bien pegados al alambrado. Encima el gordo Napoli, que tenía al pibe jugando de 8 en nuestro cuadro, le sacaba fotos a los del Estudiantil y aprovechando los pozos de silencio para que lo oyeran con claridad, les gritaba las gracias porque la foto les servía para poner entre todos los insectos una especie de insectario que estaba armando. El partido fue pasando como si los segundos fueran de plomo. Yo me daba vuelta cada medio minuto y preguntaba cuánto faltaba. Don Alberto estaba pegado al alambre y me gritaba que me dejara de jorobar y mirara el partido o me iba a comer un gol pavote. Yo estaba en el arco. Pero yo no preguntaba por idiota, preguntaba porque sentía algo raro en el aire, como si algo malo estuviese por pasar y yo no supiera cómo cuernos evitarlo. Cuando terminaba el primer tiempo mis dudas se disiparon abruptamente. El 9 de ellos me la colgó en un ángulo desde afuera del área. Sacamos del medio y Pérez nos mandó al vestuario. La hinchada de Estudiantil era una fiesta y yo tenía unas ganas de llorar que me moría. Ahora me acuerdo como si fuera hoy. Vos jugabas de 5 y eras de lo mejorcito que teníamos. Pero en todo el primer tiempo la habías visto pasar como si fueras imbécil. Las pocas pelotas que habías conseguido o te habían rebotado
o se las habías dado a los contrarios. Chiche no lo podía creer y te gritaba como loco para hacerte reaccionar. Trataba de que te calentaras con él, aunque fuera como cuando jugábamos en la calle. Pero vos seguías ahí, mirando para todos lados con cara de estúpido. Siempre parado en el lugar equivocado, tirando pases espantosos, cortando el juego con fules innecesarios. En el entretiempo el gordo Napoli guardó la cámara y nos improvisó una charla técnica de emergencia. La verdad es que el gordo habló bastante bien, con su tradicional estilo ampuloso y sin demorarse en falsas ternuras. Nos recordó lo que ya sabíamos: si perdíamos el partido y Estudiantil nos sacaba el campeonato, que ni aportáramos por el barrio porque seríamos repudiados con justa razón por las fuerzas vivas de nuestra comunidad belgraniana. Vos seguías ahí, sentado en un banco de listones grises, con las piernas estiradas y la cabeza baja. Cuando nos llamaron para el segundo tiempo tuve que ir a buscarte porque ni aún entonces te incorporaste. No sé si fue el miedo o una inspiración mística y repentina, pero de pronto me vi casi llorándote y pidiéndote que me dieras una mano, que no arrugaras, que te necesitaba porque si no íbamos al muere. Se ve que te impresioné. Tanta charla, tanto brote emotivo, yo siempre fui tan tímido. Porque después te levantaste y me dijiste solamente vamos. Pero tu tono ya era el tuyo. El segundo tiempo fue otra historia. Ese se me pasó volando. Parece mentira cómo corre la vida cuando vas perdiendo. Yo ya no preguntaba la hora. Don Alberto nos gritaba que le metiéramos pata, que faltaba poco. Y a vos se te había acomodado la croqueta, ¿viste? Todas las que te rebotaban en el primer tiempo ahora las amansabas, las distribuías con criterio. El jugador que esperaba, carajo. En lugar de regalar pelotas ponías pases profundos, bien medidos, pero no alcanzaba. Pegamos 2 tiros en los palos. El pibe de Nápoles se comió 2 mano a mano con el arquero de ellos, que encima andaba inspirado. Y para colmo, a los 30 minutos a mí me empezó de nuevo la sensación esa de catástrofe inminente. No andaba mal encaminado. Jugados al empate como estábamos, nos agarraron mal parados de contraataque. Se vinieron 3 de ellos contra el back sobreviviente. Montanaro se llamaba y yo. La trajo el 9 y cerca del área la abrió a la izquierda para el 11. Montanaro se fue con él, lo atoró unos segundos, pero el otro logró sacar el centro que le cayó a los pies de nuevo al 9. Y yo no tuve más remedio que salir a achicarle. Parece mentira como a veces el hombre sucumbe a su propia pequeñez. Si el tipo la toca a la derecha para el 7, es gol seguro. Pero la carne es débil. Los gritos de la hinchada, el arco enorme de grande, el sueño de ser él quien nos enterrase definitivamente en el oprobio. Mejor amagar, quebrar la cintura, eludir al arquero, estar a punto de pasar la inmortalidad con un gol definitivo y recibir una patada asesina en el tobillo izquierdo que lo tumbó como un hachazo. Pérez cobró de inmediato penal. El petizo seguía aullando de dolor en el piso, pobre, pero no me echaron. Tal vez fuese el propio ambiente el que me puso a salvo. En efecto, se respiraba una atmósfera de asunto concluido. ¿Te imaginas? Ellos se abrazaban por adelantado. La hinchada enfervorizada se regodeaba en el sueño hecho realidad. El gordo Napoli lloraba aferrado a los alambres. Don Alberto insultaba entre dientes. La verdad es que en ese momento, si me hubiesen ofrecido irme, hubiese agarrado viaje. Intuía ya el grito feroz que iban a proferir cuando convirtieran el gol de penal. Ya me veía tirado en el piso con esos mugrientos saltando y abrazándose alrededor de mí, pateando una vez y otra vez la pelota contra la red. Me volví a buscar la cara de don Alberto en medio de los rostros entristecidos. ¡Faltan 3! ¡Faltan 3! me dijo, cuando nuestros ojos por fin se encontraron. Y era como una sentencia inquebrantable. Ahí bajé definitivamente los brazos. Un 2-0 es definitivo cuando faltan 3 minutos. Y uno es visitante. De local vaya y pase, aunque tampoco. ¿Cómo dar vuelta a semejante cosa? Me fui a parar a la última línea como quien se dirige al cadalso. Lo único que quería ahora era que pasara pronto, sacarme de una vez por todas estos energúmenos borrachos en la arrogancia de la victoria. Y entonces caíste vos. Nunca supe que habías estado haciendo todo ese tiempo. Tal vez fueron solo los segundos, que a mí me parecieron siglos. Pero lo cierto es que cuando levanté la cabeza te tenía delante. Me agarraste del cuello del buzo, qué sé yo, me lo retorciste, me zarandeaste de lo lindo mientras me gritaba:
¡Reaccioná, carajo, reaccioná! Tu cara metía miedo. Era una mezcla explosiva de bronca y rencor y determinación y certeza, la misma que pusiste ayer en la cama. Y que me hizo acordar de todo esto. Me miraste al fondo de los ojos como para que no me distrajera en el batifondo de los gritos, los cohetes y los consejos de tírate para acá, arquero, tírate para el otro lado, pibe. Cuando te aseguraste de que estaba mirándote, escuchándote y teniéndome bien agarrado el cuello, me dijiste: atajalo, Manuel, atajalo por lo que más quieras. Si vos lo atajás, yo te juro que lo empato. Prometeme que lo atajás, hermanito, mirame. Yo te juro que lo empato. Y me encontré diciéndote que sí, que te quedaras tranquilo. Y no por llevarte la corriente, nada de eso. Era como si tu voz hubiese llevado algo adherido, como un perfume a cosa verdadera que apaciguaba el destino y era capaz de enderezarlo. De ahí en más, ya fui yo mismo. Cumplí todos los ritos que debe cumplir un arquero en los casos límite. Iba a patearlo Genaro, el 2 de ellos, un tano bruto y macizo que sacaba unos chumbazos impresionantes. Me acerqué a acomodarle la pelota argumentando que estaba adelantada. La giré un par de veces y la deposité con gesto casi delicado en el mismo lugar de donde la había levantado. Pero a Genaro le dejé la inquietante sensación de habérsela engualichado o algo por el estilo. Volvió a adelantarse y a acomodarla a su antojo. De nuevo dejé mi lugar en la línea del arco y repetí el procedimiento, pero esta vez, asegurándome de estar de espaldas al árbitro, lo enriquecí con un escupitajo bien cargado que deposité veloz sobre uno de los gajos negros de la pelota. Genaro, francamente ofuscado, volvió hasta la pelota, la restregó contra el piso y me denunció reiteradas veces al juez Pérez. Sabiéndome al límite de la tolerancia e intuyendo que el tipo ya iba incubando ganas de asesinarme, volví a acercarme con ademanes grandilocuentes, invoqué a viva voz mis derechos cercenados y mientras le tocaba de nuevo la pelota le dije a Genaro, lo suficientemente bajo como para que él solo me escuchara, que después de errar el penal, mi hermano les iba a empatar el partido, que se iba a tener que mudar a la quiaca de la vergüenza, pero que en agradecimiento yo le prometía que iba a dejar de salir con su novia. Genaro optó por insultarme a los salarios. Andate a la... como era esperable de cualquier varón honesto y bien nacido. Pérez lo reprendió severamente y a mí me mandó a la línea del arco con un gesto que ya no admitía dilaciones. En ese momento empezó a rodar el milagro. Me jugué apenas a la izquierda, pero me quedé bien erguido. Genaro le pegaba muy fuerte, pero sin inclinarse, y la pelota solía salir más bien alta. Le dio con furia, con ganas de aplastarme, de humillarme hasta el fondo de mi alma. Tuve un instante de pánico cuando sentí la pelota en la punta de mis guantes. Era tal la violencia que traía que no iba a poder evitar que me venciera las manos. De hecho, así fue, pero había conseguido cambiarle la trayectoria. Después de torcerme las muñecas, la pelota se estrelló en el travesaño y picó hacia afuera, a unos 20 centímetros de la línea. Me incorporé justo a tiempo para atraparla y para que los 95 kilos de Genaro me aplastaran los huesos, la cabeza, las articulaciones. Pérez cobró tiro libre y me gritó: ¡juegue! No me detuve a escuchar los gritos de alegría de los nuestros. Me incorporé como pude y te busqué desesperado. Estabas en el mediocampo totalmente libre de marca. Ellos volvían desconcertados como no pudiendo creer que tuvieran todavía que aplazar el grito del triunfo. Te la tiré bastante mal, por cierto, pero como andabas inspirado, extraordinario, la dominaste con 2 movimientos. Levantaste la cabeza y se la tiraste al pibe de Nápoli, que corrió como una flecha por la izquierda. Sacó un centro precioso, bien llovido al área, pero alguno de ellos consiguió revolearla al córner. Era la última. Pérez ya miraba de reojo su muñeca con muchas ganas de terminarlo. Fuimos todos a buscar el centro. Lo mío ya era un acto simbólico. Si me hubiese caído a mí, hubiera sido capaz de cabecear con puntería. No sé. Al arco me defendía, pero afuera era una tabla con patas. El centro lo tiró de nuevo Nápoli. Pero esta vez le salió más pasado y más abierto. Y bajó casi en el vértice del área. Vos estabas de espaldas al arco. El sol ya se había ido.
y no se veía bien ni en la cancha ni la pelota. Mientras estuvo alta, donde el aire todavía era más claro, la vi pasar encima de mí sin esperanza. Cuando te llegó a vos, supongo que debía ser poco más que una sombra. Parece mentira, como todos estos años lo tuve olvidado, porque mientras avanzo en el recuerdo, los detalles se me agolpan con una vigencia increíble. Porque fue justo ahí mientras yo pensaba, sonamos. Pasó de largo, ahora la revienta alguno de ellos y Pérez, el árbitro, lo termina. Fue ahí que el milagro concluyó su ciclo legendario. La camiseta con el 5 en la espalda, las piernas volando acompasada a la izquierda en alto, después la derecha, la chilena lanzada en el vacío y la sombra blanquecina cambiando el rumbo, torciendo la historia para siempre, viajando y silbando en una parábola misteriosa, sobrevolando cabezas incrédulas, sorteando con lo justo el manotazo de un arquero horrorizado, en la certeza de que la bola lo sobraba, de que caía para siempre contra una red vencida por el resto de la eternidad, de que era 1-1 y a cobrar, y nada más en el recuerdo, porque ya con eso era demasiado, apenas un vestigio de energía para salir corriendo, para treparse al alambrado, para tirarse al piso a llorar de la alegría, para encontrarme con vos en un abrazo mudo y sollozante, para que el gordo Napoli resucitara la cámara y las fotos para el insectario, y los gestos obscenos, y el grito multiplicado en 100 gargantas, y el tumulto feliz en el mediocampo, y la vuelta olímpica lejos del lateral para librarnos de los gargajos. Ayer a la nochecita, con esa cara de loco y ese puño arrugándome la ropa, me hiciste retroceder 20 años, a cuando vos tenías 15 y yo 16. A tu fe ciega y el exacto punto de tu chilena legendaria, heroica, repentina, capaz de torcer los rumbos sellados del destino. Ni vos ni yo tuvimos ayer ganas de hablar de aquello, pero yo sabía que vos sabías que ambos estábamos pensando en lo mismo, recordando lo mismo, confiando en lo mismo, y nos pusimos a llorar, abrazados como dos minas, y moqueamos un buen rato hasta que me empujaste y te dejaste caer en la cama y me dijiste, déjame solo, anda con los demás que van a preocuparse. Y yo te hice caso, porque en la penumbra de la pieza te vi los ojos llenos de bronca y de rencor, llenos de una furia ciega, y me quedé tranquilo. La noche me la pasé en la capilla de la clínica, rezando y cabeceando de sueño, pero sin darme por vencido. Recién cuando te llevaron al quirófano me fui hasta la cafetería a tomar un café con leche con medias lunas. Me la llevé a Anita, que estaba hecha un trapo, pobrecita. Lógicamente no le dije nada de lo de anoche, porque pensé que con el batuque que debía tener ahora en el valero me iba a sacar rajando si empezaba a desempolvar historias antiguas. A los demás tampoco les dije nada. Los dejé que volvieran con su velorio portátil, esta vez improvisado en la sala de espera del quirófano, a dejar pasar las horas, a consolarla a Anita, a los chicos, a murmurar ensayos de resignación y de entereza. Ni siquiera dije nada cuando salió Rivas hecho una tromba. Sí, dije, cuando salió el doctor Rivas hecho una tromba, cuando la agarró a Anita del brazo. Y ella lo escuchó llorando pero maravillada, agradecida, incrédula. Ni cuando él habló y gesticuló y dejó que se le desordenara el pelo engominado, ni cuando la voz entró a correr entre los presentes, ni cuando empezaron a oírse exclamaciones contenidas y risitas tímidas buscando otras risas cómplices para animarse a tronar en carcajadas y gritos de júbilo, ni cuando Anita me lo trajo a Rivas para que lo oyera de sus labios.
tampoco dije nada. Aunque lloré de lo lindo, lloraba de emoción. Pero no de sorpresa. No con la sorpresa todavía descreída, todavía tensa y desconfiada de José, de Mirta, de los chicos, de la propia Anita. Yo también, en su lugar, hubiese estado sorprendido. Para ellos, este milagro es el primero. Al fin y al cabo, ellos no vivieron aquel partido de Popeye y no le dieron la vuelta olímpica al Estudiantil en cancha de ellos con el gol tuyo de chilena, maestro. Todo con afecto. Va para la gente de Huracán el poema completo de Julián Centella. Dice así: el almacén del zurdo Salvarredi, Juan Dinome como un inquilino, el grito callejero de Laurredi y el temblor de los vidrios del vecino. La calle como cancha, las naciones, una cortada azul, el corralón, un ayer de limpias emociones que recoge de nuevo el corazón. Y tu bandera linda, acanalada, cuando Laguna era lo que fue y la canchita aquella estaba echada ya en Chiclana, el barrio que dejé. Campeón inolvidable cuando Chiesa jugaba por Capaz el fútbol Scope. Onsari la llevaba corta y presa, salía Huracán y aquello era un galope. Stabile, el filtrador, picaba y era el gol que se cantaba en la tribuna. La pelota ya estaba en la huevera. La cuestión era sacar de a una. ¡Qué Huracán, Huracán! Aquel de Tucho, del Turco Simes, de Salvini, Unzué. Me queda el consuelo de encender el pucho del recuerdo que me habla de aquel cuadro que fue. Y entrevero los nombres tan capaces, sin orden, sin fechas, como sé. Las 40 del mazo y todos eran haces. Los guapos de aquel tiempo venían al pie. Cualquiera sea la suerte que a tus colores salga. Las buenas y las malas son cosas que se dan. De frente a aquel que talle, por más que pese y valga, elevarás el globo al grito de Huracán. De Guillermo Ronou, Hombres de Fútbol. ¿Sabe? Se nos reconoce por el corazón un par de metros adelantado, o en el mejor de los casos por estar parados en la misma línea. Con más voluntad que fútbol, peleamos la jornada. De vez en cuando la amistad o el amor nos regalan un campeonato. Soñamos con ser peones de brega, albañiles, para construir paredes con palomas, goleadores o mariscales de defensa. No se nos dio. Tenemos dioses zurdos, locos, dibujantes o poetas. Somos inmaduros incorregibles. Nunca abandonamos los juegos. Como los pibes, vamos a las fiestas de pantalones cortos. Allí, igual que cazadores, seguimos con los ojos a chanchas, pumas, tigres y a toda otra especie típica del área. Nos trepamos a los alambrados después de que alguno hace una maldad en el arco ajeno. Tenemos en la oreja la marca de la radio. Astillas de madera de un revolcón en la tribuna y aún con traje somos incontenibles cuando una pelota nos queda picando cerca. El piso que amamos es de tierra, pero subimos al cemento de la ciudad a cumplir con lo nuestro. Con todo nos queda el reflejo de caminar pateando una piedrita. Si nos dicen que vamos a tener un hijo, contamos la evolución del embarazo como posibilidades de gol. Vivimos normalmente, somos buena gente, buenos vecinos, solidarios. Eso sí, cuando nos avisan de algún picadito, en la cita te dejamos plantado en la esquina. ¡De Vélez! Y lo gritaba Fioravanti. ¡Gol, golazo, caray! Saltó Amaro Fuentes golpeándose las rodillas frente al radioreceptor. Había soñado con ese triunfo toda su vida. A los 65 años, reciente jubilado de Correos y todavía soltero, su existencia era
lo suficientemente regular y despojada de excitaciones como para que solo ese gol lo conmoviera, porque lo había esperado innumerables domingos, lo había imaginado y palpitado de 1000 modos diferentes. Nacido en Ramos Mejía, cuando todo Ramos era adicto al entonces Club Argentinos de Vélez Sarsfield, Amaro estaba seguro de haber aprendido a pronunciar ese nombre casi simultáneamente con la palabra papá. Del mismo modo que recordaba que sus primeros pasos los había dado con una pequeña pelota de trapo entre los pies en el patio de la casona paterna a 4 cuadras de la estación del ferrocarril, cuando todavía existían potreros y los chicos se reunían a jugar al fútbol hasta que poco a poco, a medida que se destacaban, iban acercándose al club para alistarse en la novena. Ya desde entonces su vida quedó ligada a la de Vélez, de un modo tan definitivo que él ignoró por bastante tiempo, quizá porque todos quienes lo conocieron le auguraron un provisorio futuro futbolístico, sobre todo cuando llegó a tercera a los 17 años. Era goleador del equipo, pero acaso su ligazón fue mayor al morir su padre. Un mes después de que le prometieron el debut en primera, porque tuvo que empezar a trabajar y se enroló como grumete en los barcos de la flota Mianovich y dejó de jugar. Con ese dolor en el alma que nunca se le fue, aunque siempre conservó en su valija la camiseta con el número 9 en la espalda, viajara donde viajara por muchos años, y aún la tenía cuando andió a primer comisario de a bordo en los buques que hacían la línea Buenos Aires, Asunción, Buenos Aires, y también aquel día de mayo del 31, cuando el Ciudad de Asunción se descompuso en Puerto Barranqueras y debieron quedarse 5 días, y él, sin saber muy bien por qué, miró largamente esa camiseta como despidiéndose de un muerto querido y decidió no seguir el viaje, de modo que desertó y gastó sus pocos pesos en el Hotel Chanta 4. Después vendió billetes de lotería, creyó enamorarse de una prostituta brasileña que se llamaba Mara y que murió tuberculosa. Trabajó como mozo en el bar La Estrella y se ganó la vida haciendo changas hasta que consiguió ese puestito en el correo como repartidor de cartas en la bicicleta que le prestaba su jefe. Desde entonces, cada domingo implicó para él la obligación de seguir la campaña velezana, lo que le costó no pocos disgustos. Durante casi 40 años debió soportar las bromas de sus amigos, de sus compañeros del correo, de la barra de La Estrella, porque en Resistencia todos eran de Boca o River, y cada lunes la polémica lo excluía porque los jugadores de Vélez no estaban en el seleccionado. Nunca encabezaban la tabla de goleadores, jamás sus arqueros eran los menos vencidos. Y Coso, el goleador en el 34 y el 35, Conde en el 54, Ruggilo, arquero de la selección que se había erigido como héroe mereciendo el apodo del León de Wembley, eran solo excepciones. La regla era la mediocridad de Vélez. Y lo más que podía ocurrir era que se destacara algún jugador, el que al año siguiente sería comprado seguramente por algún club grande. Y así sus ídolos pasaban a ser de Boca o de River, y de sus amigos, de sus compañeros de la barra. Claro, había tenido algunas satisfacciones. En el 53, por ejemplo, ¿qué equipo? El glorioso año del subcampeonato, cuando el equipo terminó metido ahí arriba, solo detrás de River. O aquellas temporadas en que Subeldía, Ferraro, Marrapodi, Avio, Maestro, Conde formaban equipos exitosos. Todos ellos pasaron por la selección nacional. Avio, por ejemplo, Ludovico, estuvo en el Mundial de Suecia del 58 y hasta marcó un gol contra Irlanda del Norte. Amaro Fuentes había escuchado muy bien a Fioravanti cuando relató ese partido desde el otro lado del mundo, y se imaginó a Avio vistiendo la celeste y blanca en Estocolmo, admirado por miles y miles de rubios, todos igualitos, como los chinos, pero al revés. Y por eso no le importó que a Carrizo los checoslovacos le hicieran 6 goles. Total, Carrizo era de River. Amaro Fuentes podía acordarse de cada domingo de los últimos 37 años porque todos habían sido iguales. Sentado frente a la vieja y enorme radio durante casi 3 horas en calzoncillos, abanicándose y tomando mate mientras se arreglaba las uñas de los pies. Entonces no se transmitían los partidos que jugaba Vélez, solo se mencionaba la formación del equipo, se interrumpía a Fioravanti cada vez que se convertía un gol, atento Fioravanti, o se iba a tirar un penal, y al final se informaba la recaudación y el resultado final, pero era suficiente. Todos los lunes,
A las 6:45, cuando iba hacia el correo, compraba El Territorio, en la esquina de la catedral, y caminaba leyendo la tabla de posiciones, haciendo especulaciones sobre la ubicación de Vélez, dispuesto a soportar las bromas de sus compañeros, a escuchar los comentarios sobre las campañas de Boca o de River. Genaro Benítez, aquel cadetito que murió ahogado en el Río Negro frente al Regata, siempre lo provocaba. Che, Amaro, ¿por qué no te haces hincha de Boca, eh? Callate, pibe, respondía él sin mirarlo, estoico, mientras preparaba su valija de reparto, distribuyendo las cartas calle por calle, con una mueca de resignación y tratando de pensar en que algún día Vélez obtendría el campeonato. Se imaginaba, qué sé yo, la envidia de todos, las felicitaciones, y se decía que esa sería la revancha de su vida. No le importaba que Vélez tuviera siempre más posibilidades de ir al descenso que de salir campeón. Cada año que el equipo empezaba una buena campaña, Amaro era optimista y se esforzaba por evitar que lo invadiera esa detestable sensación de que inexorablemente un domingo cualquiera comenzaría la debacle, la que por supuesto se producía y le acarreaba esas profundas depresiones durante las cuales se sentía frustrado, se ensimismaba, dejaba de ir a la Estrella hasta que algún buen resultado lo ayudaba a reponerse. Un empate, por ejemplo, sobre todo si se lograba frente a Boca o a River, le servía de excusa para volver a la vereda de la Estrella y saludar sonriente, como superando las miradas sobradoras, a los integrantes de la barra. Julio Candia, el Boina Blanca, el Barato Esmí, Puchito Aguilar, Dios me libre, Juanoto y tantos otros. La mayoría bancarios o empleados públicos, solterones, viudos algunos, jubilados los menos, solo los viejitos. Ángel Festa, en que se quejaba de que, sí, me acuerdo de Festa, se quejaba de que en su vida nunca había ganado la lotería, jamás había comprado un billete. Lindor del Orto, el tano mujeriego que fue padre a los 57 años y no encontró mejor nombre para su hija que Dolores, mirá vos, con ese apellido. Pero todos solitarios, mordaces, crueles, provistos de ese humor acre que dan los años perdidos. En ese ambiente Amaro no desperdiciaba la oportunidad de recordar la historia de Vélez. Podía hablar durante horas de la fundación del club, aquel 1 de mayo del 10, o evocar el viejo nombre que se usó hasta el 23, y ponerse nostálgico al rememorar la antigua camiseta verde, blanca y roja, a rayas verticales que usaron hasta el 40 y que todavía guardaba en su ropero. Y no le importaban las pullas, el fastidio, ni todas las burlas con que todos en la Estrella acogían sus remembranzas. Como sucedió en el 41, cuando Vélez descendió de categoría y Dios me libre sentenció: Amaro, no hables más de ese cuadrito de primera B. Y él se mantuvo en silencio durante 2 años, mortificado y echándole íntimamente la culpa al cambio de camiseta. Esa blanca con la B azul a la que odió hasta el 43, una época en que las malas actuaciones lo sumieron en tan completa desolación que hasta dejó de ir a la Estrella los lunes para no escuchar a sus amigos y para no verle las caras burlonas. Pero lo que más le dolía era sentirse avergonzado de Vélez. Tan deprimido estuvo esos años que en el correo sus superiores le llamaron la atención reiteradamente hasta que el señor Rodríguez, su jefe, comprendió la causa de su desconsuelo. Rodríguez, hincha de Boca y hombre acostumbrado a saborear triunfos, se condolió de Amaro y le concedió una semana de vacaciones para que viajara a Buenos Aires a ver la final del campeonato de Primera B. Era un noviembre caluroso y húmedo. Amaro no bajaba a la capital desde aquella mañana en la que abordó el Ciudad de Asunción rumbo al Paraguay para su último viaje. La encontró casi desconocida, ensanchada, más alta, más cosmopolita que nunca y casi perdida, aquella forma de vida provinciana de los años 20. No se preocupó por saludar al par de tías de quienes no veía desde hacía, qué sé yo. Y durante 5 días deambuló por el barrio de Liniers, recordando su niñez, rondando la cancha de Villaluro, y el viernes anterior al partido fue a ver el entrenamiento y se quedó con la cara pegada al alambrado, deseoso de hablar con alguno de los jugadores pero sin atreverse. Le pareció simplemente que estaba en presencia de los mejores muchachos del mundo. Imaginó las ilusiones de cada uno de ellos. Los contempló como a buenos y tiernos jóvenes de vida sacrificada, tan enamorados de la casaca como él mismo. Y supo que Vélez iba a volver a primera. Aquel domingo en el Fortín las tribunas comenzaron a llenarse a partir de las 2 de la tarde. Amaro estuvo en la platea desde las 11 de la mañana.
El sol le dio de frente hasta el mediodía y el partido empezó cuando le rebotaba en la nuca y él sentía que vivía uno de los momentos culminantes de su vida. Se acordó de los muchachos del Correo, de la barra de la Estrella, de todos los domingos que había pasado tan iguales en calzoncillos pendientes de ese equipo que ahora estaba ante sus ojos. Le pareció que toda Resistencia guardaba la suerte que correría Vélez esa tarde. De ninguna manera podía admitir que alguno deseara una derrota. Lo cargaban, sí, pero sabía que todos querrían que Vélez volviera a jugar en la A al año siguiente. Miró el partido sin verlo. Lloró de emoción cuando el chico ese García aseguró el triunfo y el ascenso de Vélez. Cuando salió del estadio tenía el rostro radiante, los ojos brillosos y húmedos, las manos transpiradas y como una pelota en la garganta, pero la pucha, Amaro, un tipo grande, se dijo a sí mismo, meneando la cabeza hacia los costados y después pateó una piedra en la calle y siguió caminando rumbo a la estación, bajo el crepúsculo medio bermejo que escamoteaban los edificios, y esa misma noche le tomó la Internacional hacia Resistencia. Desde entonces, cada domingo Amaro se transportaba imaginariamente a Buenos Aires. Era un hombre más de la hinchada. Revivía la tarde del triunfo. Se acordaba del pibe García y lo veía dominar la pelota, hacer fintas y asegurarse a la valla adversaria. Y todas las tardes en la Estrella, cada vez que se discutía sobre fútbol, Amaro recordaba: un buen jugador era el pibe García. Si lo hubiesen visto, tenía una cinturita. O bien decía: una defensa bien plantada cuando yo estuve en Buenos Aires. Y cuando los demás reaccionaban: ¿qué me hablan de Boca, de River, de tal o cual delantera si ustedes nunca los vieron jugar? A medida que fueron pasando los años, Amaro Fuentes se convirtió en un perfecto solitario. Aferró una sola ilusión y como desprendido del mundo. La vejez pareció caérsele encima con el creciente mal humor, la debilidad de su vista, la pérdida de los dientes y esa magra jubilación que le acarreó una odiosa, fatigante artritis y el reajuste de sus ya medidos gastos. Como nunca había ahorrado dinero, ni había sentido jamás sensualidad alguna que no fuera su amor por Vélez, su vida continuó plena de carencias y nadie sabía de él más que lo que mostraba. Un cuerpo espigado, lleno de arrugas, su pasividad, su estoicismo, su mirada lánguida y esa pasión velezana que se manifestaba en el escudito siempre prendido en la solapa del saco. Más con empecinamiento que con orgullo, porque caray, decía, alguna vez se tiene que dar el campeonato, ese único sobresalto que esperaba de la vida monótona, sedentaria que llevaba y que parecía que solo se iba a justificar si Vélez salía campeón. Y quizá por eso aprendió a ver a la esperanza en cada partido, confiado en que su constancia tendría un premio, como si alcanzar el título fuera una cuestión personal y él estuviera dispuesto a morir sin haberse tomado de ninguna manera. Uno estuviera dispuesto a morirse sin haber tomado una revancha contra la adversidad, porque, como se decía a sí mismo, si llevé una vida de mierda, por lo menos voy a morirme saboreando una pizca de gloria. Casualidad o no, la campaña de Vélez en el 68 fue increíble. Tras sus primeras confrontaciones, Amaro intuyó que ese sería el esperado gran año. Desde poco después de la sexta fecha, el equipo de Liniers se convirtió en la sensación del torneo y las radios porteñas comenzaron a transmitir algunos partidos que jugaba Vélez en los clásicos con los equipos campeones, lo que para Amaro fue una doble satisfacción, puesto que también sus amigos tenían que escuchar los relatos y solo se sabía de Boca o de River por el comentario previo o por la síntesis final de la jornada, como antes ocurría con Vélez. Y estas sí son tardes memorables. Van 7, pensaba Amaro, mientras tomaba un par de pavas de mate y hasta se cortaba los callos plantales que eran los más difíciles, confiado en que sus muchachos no lo iban a defraudar. Era el gran año de Vélez, sin duda, y la barra de la Estrella pronto lo comprendió, de modo que todos debían recurrir al pasado para sus burlas. Pero a Amaro eso no le importaba porque le sobraban argumentos para contraatacar. Los riverplatenses hacía 10 años que salían subcampeones, los boquenses estaban desdibujados. Y todos envidiaban a Willington, a Hueve, a Marina, a Gallo, a Luna y a todos esos muchachos que eran sus ídolos. ¡Gol de Vélez! La voz de Fioravanti estiraba las vocales en el aparato y Amaro Fuentes, llorando, sintió que jamás nadie había interpretado tan maravillosamente la emoción de un gol. Vélez se clasificaba por fin campeón nacional de fútbol tras cumplir una campaña increíble, además de encabezar las posiciones tenía la delantera más positiva, la defensa menos batida y Carone y Hueve estaban al tope de la tabla de goleadores. Pocos segundos después de ese cuarto gol,
Cuando Fioravanti anunció la finalización del partido, Amaro Fuentes estaba de pie, lanzando trompadas al aire y dando saltitos y emitiendo discretos alaridos. Dio la tan jurada vuelta olímpica alrededor de la mesa. Corrió hacia el ropero, eligió la corbata con los colores de Vélez y su mejor traje y salió a la calle. Harto de ver todos los años para esa época las caravanas de hinchas de los cuadros grandes que recorrían la ciudad en automóviles cantando, tocando bocinas y agitando banderas. Caminó resueltamente hacia la plaza mientras el crepúsculo se insinuaba sobre los lapachos y las cigarras entonaban sus últimas canciones vespertinas. Y frente a la iglesia se acercó a la parada de taxis y eligió el mejor coche, un Rambler Nueví. Subió a él con la suficiencia de un ejecutivo que acababa de firmar un importante contrato. «Hola, Amaro», saludó el taxista dejando el diario. «A recorrer la ciudad, Juan, y tocando bocina», ordenó Amaro. «Vélez salió campeón». Bajó los cristales de las ventanillas y extrajo el banderín del bolsillo del saco y empezó a agitarlo al viento en silencio, con una sonrisa emocionada y el corazón galopándole en el pecho, sin importarle que la solitaria bocina desentonara casi afónica con el atardecer, y sin reparar siquiera en el reloj que marcaba la sucesión de fichas que le costaría el aguinaldo. Pero caray, se justificó. El campeonato me ha costado una espera de toda la vida. Y los muchachos de Vélez en todo caso se merecen este homenaje a 1000 kilómetros de distancia. Cuando llegaron a la cuadra de la Estrella, Amaro Fuentes vio que la barra estaba en la vereda ya organizada la larga mesa de habitués que los domingos al anochecer se reunían para comentar la jornada. Y vio también que cuando descubrieron al Rambler en la esquina con la solitaria banderita asomándose por la ventanilla, se pusieron todos de pie y empezaron a aplaudir. «Más despacio, Juan, pero sin detenernos, más despacito», le dijo Amaro al taxista mientras se esforzaba por contener esas lágrimas que resbalaban por sus mejillas. Libremente, como gotas de lluvia, los aplausos de la barra de la Estrella se tornaban más vigorosos y sonoros, como si supieran que debían llenar la tarde de diciembre solo para Amaro Fuentes, el amigo que había dedicado su vida a esperar un campeonato. Y hasta algún grito «¡Viva Vélez, caray!». Y Amaro ya no pudo contenerse y le pidió al chofer que lo llevara hasta su casa. Dejó colgado el banderín en el picaporte del lado de afuera y entró en silencio. Hacía unos minutos que su corazón se agitaba desusadamente. Un cierto dolor parecía golpearle el pecho desde adentro. Amaro supo que necesitaba acostarse. Lo hizo sin desvestirse, encendió la radio a todo volumen. Un equipo de periodistas desde Buenos Aires relataba las alternativas de los festejos en las calles de Liniers. Amaro suspiró y enseguida sintió ese golpe seco en el medio del pecho. Abrió los ojos mientras intentaba aspirar el aire que se le acababa, pero solo alcanzó a ver que los muebles se fumaban, justo en el momento en que el mundo entero se llamaba Vélez Sarsfield. Un abrazo a la gente de Vélez, a Molina, a Chilaver, que cumple años, a la gente de Vélez, a los hinchas de Vélez, a Lucas, a mi hijo, que es fana de Vélez, un gran abrazo. Este cuento, el hincha de Mempo Giardinelli, que cuando empieza en el epígrafe dice Mempo, el 29 de diciembre de 1968, el Club Atlético Vélez Sarsfield derrotó al Racing Club por 4-2. A los 90 minutos, Omar Hueve marcó el cuarto gol para el equipo vencedor que 10 segundos después se clasificaba campeón nacional de fútbol por primera vez en su historia. Dice Mempo en el cuento El hincha, a la memoria de mi padre, que murió sin ver campeón a Vélez. La perdió Tapia con Bochini, Bochini para Franco Navarro, está Barberón. ¿Quién podrá agradecerte la alegría? ¿Cuántas voces precisa el verso mío para decir la agreste poesía que dibuja tu tranco de baldío? Y el
chaplín que llevas y esa estatura de gigante pequeño y la burbuja que suelta el malabar de tu diablura cuando metes un caño en una aguja. Franco Navarro para atrás, la busca Reynoso, a Bochini, tiró. ¿Quién podrá devolverte tanta fiesta? ¿Con qué pagar tanto gozoso instante que nos dieron Chebocha a toda orquesta la pelota y tus pies calzando guantes? Si habrás llenado tantas tardes mustias, lujoso de arabescos y reflejos que desataban nudos, mufa, angustias, o sacaban un gol como un conejo. Tapó Gatti, increíble la salvada de Gatti, la toma Barberón para Bochini, cabeció. Y luego, los magistrales quiebres de cintura, el amague feliz, la gran pirueta de esconder la pelota o la locura de bordar media cancha con gambetas. Grande Bocha, vos no pasaste al bardo. Si habrá que darle juego a la memoria para dejar tu estirpe a su resguardo, subiendo por el rojo de tu gloria. Cuando no salgas más entre los 11, serán los lagrimones del rocío los que en el pasto lloren, y allí entonces, ¿con qué se llenará el domingo mío? Genio de todos los tiempos, Ricardo Bochini, con todos los potreros en el alma, con la inteligencia del fútbol elegante y de toda la vida. Fue a buscar el toque atrás de Reynoso, le pegó al arco de derecha y Gatti, porque ataja el viento y nada más que por eso, porque se llama Gatti, mostrando la credencial, alcanzó a desviar un costado. En la raya de fondo la tomó Barberón, colocó el centro y Bochini. Cuando la 10 del rojo no te abrigue, yo buscaré en la tarde dominguera, en la función que pese a todo sigue, la semilla que siembre tu madera. Y Bochini movió la cabeza y la puso donde quiso para decretar Ricardo Bochini el primer gol con un cabezazo maravilloso a los 27 minutos. Buscaré por potreros y distancias en los picados donde floreciste, y hasta que no reencuentre aquella magia, aunque no se me note, andaré triste. Está ganando Independiente. Independiente 1, Boca 0, fácil, sencillo, porque tiene a un genio del fútbol. Por eso está ganando Independiente. Buscaré por potreros y distancias en los picados donde floreciste, y hasta que no reencuentre aquella magia, aunque no se me note, andaré triste. Bochini, genio, para la posteridad. Genio de todos los tiempos, Ricardo Bochini. A Bochini, 10 estrofas para un 10, de Héctor Negro.